El 1 de julio del 2020 será recordado como uno de los capítulos más tristes de la historia palestina, ya que en caso de llevarse a cabo, se anexaría el 30% de Cisjordania. En enero del 2020, Donald Trump presentó el mal llamado Acuerdo del Siglo, que es un supuesto plan de paz que en realidad no es más que la legitimación de la ocupación de Palestina. El mismo consta de varios puntos, dentro de ellos la creación de un supuesto Estado autónomo, dividido en dos y unido tan solo con un túnel entre lo que quedaría de Cisjordania y Gaza. Ese Estado autónomo no tendría la posibilidad de tener unas fuerzas armadas propias, sino que tendría una policía que estaría en manos de Israel. Eso siempre y cuando el pueblo palestino le dé la espalda a Hamás. Por otra parte, los asentamientos ilegales permanecerán en manos de Israel y se unirán aquellos asentamientos ilegales de Cisjordania a la anexión de Cisjordania. En abril de este año, luego de las elecciones en Israel, se conformó gobierno entre Benny Gantz y Benjamín Netanyahu tras un acuerdo previo que tenía que ver justamente con la anexión del 30% de Cisjordania el próximo 1 de julio. La presencia de la pandemia permitió que Israel continuara con la construcción de alrededor de 1.900 viviendas en sus asentamientos ilegales, teniendo en cuenta que ya son más de 650.000 los israelíes que ocupan más de 127 asentamientos en Cisjordania ocupada. La ONU considera esto como una violación al derecho internacional porque considera los territorios de Cisjordania como territorios ocupados. Cisjordania se encuentra en la ribera occidental del río Jordán, limita con la Palestina ocupada y con Jordania, y ante el anuncio de la posible anexión, Jordania dijo que daría marcha atrás con todos los acuerdos con Israel. Lo mismo planteó la OLP, lo cual llevaría a las relaciones entre Israel y Palestina dar marcha atrás, inclusive con los acuerdos de Oslo. Por su parte, Hamás comprende la anexión como una declaración de guerra. Y junto a la resistencia palestina, el 1 de julio se espera el Día de la Ira, o bien una tercera intifada, ya que se organizan grandes manifestaciones en Franja de Gaza y se espera hacer que Israel dé marcha atrás con la decisión. Hay que tener en cuenta que el secretario de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la anexión de Cisjordania pone en juego 3 décadas de negociaciones de paz. Dijo lo siguiente: de aplicarse la anexión, constituiría una gravísima violación del derecho internacional, perjudicaría gravemente la perspectiva de una solución de 2 estados y reduciría la posibilidad de una reanudación de negociaciones de paz. Pido al gobierno israelí que abandone sus planes de anexión. Israel, desde su formación, ha tenido en la agenda la ocupación, expropiación de tierras palestinas, así como el desplazamiento de sus habitantes nativos. La anexión de Cisjordania es un nuevo capítulo en la cuestión palestina que no solamente impacta en las negociaciones de los acuerdos, sino también impacta en lo que respecta al derecho al retorno, ya que se negaría el retorno de todos aquellos palestinos que se encuentran diseminados alrededor del mundo, negándole justamente algo que es un derecho y que está declarado por la Organización de Naciones Unidas como tal. En la actualidad, el 70% de la población palestina es refugiada. En Gaza viven 2 millones de palestinos completamente hacinados, sin poder acceder a los servicios del agua, sin poder acceder inclusive a su propio mar, a su propia tierra y a su propio aire. A su vez, se le suman más de 500 menores de entre 12 y 18 años que son arrestados por las fuerzas de seguridad israelíes. Más de 200 de ellos carecen de servicios médicos en el medio de esta pandemia. Y entre el año pasado y este año ya llevan más de 789 niños detenidos en cárceles israelíes. El índice de pobreza en Palestina alcanza el más del 30% y en Franja de Gaza supera el 40%. El 33% de la población vive en condiciones de inseguridad alimentaria y en el caso de Gaza el porcentaje asciende a 63%. A su vez,
Tenemos que señalar también que la tasa del desempleo supera el 30% y debido a los más de 500 controles y obstáculos, además de cortes de carretera existentes en Cisjordania, se calcula que alrededor de 557.000 personas no tienen acceso adecuado a servicios sanitarios de emergencia. En Franja de Gaza, alrededor del 23% de los equipos médicos no funcionan debido al bloqueo, y a principios del 2011 el 38% de los medicamentos esenciales de Franja de Gaza ya se encontraban agotados. Si Israel continúa con su política de ocupación, esto no va a resolverse, sino que va a agravarse cada vez más.